No nos salió que esté grabando. Bueno, aquí vuelvo y le grabo. Ese sí está empezando grabación. Ahora sí, doctor. Bueno, Perfecto. muy amable. Pero fuera de esa idea, desde que digo de que en la perspectiva de la soberanía, en la perspectiva de que todas son expedidas por el Congreso, fuera de esa idea de una aparente igualdad, no es menos cierto que un análisis detallado del texto constitucional nos permite concluir que no todas las leyes son del mismo rango, que entre ellas hay diferencias de una parte en los procesos de expedición de las leyes. No todas las leyes se expiden de la misma manera. Hay unos requisitos básicos que todas cumplen, que son los requisitos señalados en el artículo 157. Pero hay ciertas leyes que tienen requisitos adicionales que las hacen más complejas, más dilatadas, ¿sí? Esto, artículo 100, ¿qué? El artículo 157, que ya lo hemos visto con suficiencia, el que contiene los requisitos para expedir las leyes. Digo, todas las leyes cumplen esos requisitos, ninguna se exceptúa. Lo que pasa es que la jerarquía, la distinción, la clasificación de las leyes se hace en primer lugar tomando como referencia que además de esos requisitos que cumplen todas las leyes, hay leyes que tienen unos requisitos especiales que no tienen otras. Hay leyes que por razón de los requisitos que la Constitución les fija para su perfección o expedición son más complejas, son más difíciles, son un poco más rigurosas en su proceso de expedición que otras leyes. Y la segunda perspectiva que permite clasificar las leyes es la temática de que se ocupan las leyes. Entonces, porque no es lo mismo expedir una ley por medio de la cual el Congreso de la República se asocia a los 500 años del municipio X, de cualquier departamento de Colombia, a una ley por la cual se regulan el ejercicio de derechos fundamentales. Son sustancialmente, cualitativamente, dos leyes de dimensiones perfectamente diferentes. Obvio, mucho más trascendente el segundo ejemplo. Por eso ese tipo de leyes tiene unas condiciones adicionales en su proceso de expedición, porque la complejidad de la materia, la dimensión del tema legislativo, hace que se haga mucho más rigurosa la expedición de esa ley. Entonces digo, las diferencias suelen generalmente concretarse en esas dos dimensiones, o a partir de los mayores requisitos que se fijan para unas leyes, o a partir de las temáticas que de manera exclusiva se asignan a cierto tipo, a cierta categoría, a cierta clase de leyes. Esos son los dos parámetros que permiten distinguir o clasificar los diversos tipos de leyes. En la doctrina, si ustedes consultan textos de autores nuestros, van a encontrar que los autores hacen clasificaciones, se ocupan, matan, si me permiten, en el mejor sentido del término, el tiempo o sus ocios académicos, haciendo clasificaciones de las leyes. Y hay autores, por supuesto, con todo el respeto y la admiración que nos merece, como el profesor Juan Manuel Charri, que ha hecho más de 20 clasificaciones de leyes. Se pone a mirar la Constitución y de acuerdo a particularidades que encuentra para determinadas leyes, pues va creando un nuevo tipo de ley. El doctor Humberto Sierra Porto, que fue magistrado de la Corte Constitucional, que creo que todavía es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un ilustre profesor universitario, en su tesis de grado en la Universidad en España, escribió sobre este tema. La tesis se llama Sistema Normativo de la Constitución de 1991. ¿Sí? Perdón, ese es el nombre de la obra del doctor Charri, Sistema Normativo de la Constitución del 91. La tesis del doctor Humberto Sierra Porto se llama Conceptos y tipos de ley en la Constitución colombiana. También se deleita, lo digo en el mejor de los sentidos, el doctor Humberto Sierra haciendo clasificaciones de los distintos tipos de ley, porque los parámetros que he señalado y otros parámetros que en ocasiones la doctrina ha ideado, pues les permite tipificar variedad de clases de leyes.
No me voy a extender en ese ejercicio académico que sería realmente inagotable, entre otras cosas porque como lo reconocen algunos de los mismos doctrinantes, esas clasificaciones a ratos son más ociosas, son más especulativas, son más académicas que realmente prácticas, porque hay diferencias que no tienen trascendencia entre una y otra ley, un requisito mínimo, una condición realmente intrascendente, y entonces no se justifica armar un cuadro de tipología de leyes realmente muy extenso. Yo me voy a referir básicamente a las que mayor trascendencia tienen en el ordenamiento constitucional, que es al fin y al cabo lo que nos preocupa. En primer lugar, las llamadas leyes estatutarias. Leyes estatutarias que están reguladas en los artículos 152 y 153 de la Constitución Nacional. En segundo término, las leyes orgánicas contempladas en el artículo 151. En tercer término, las llamadas leyes marco o leyes cuadro, cualquiera de las dos denominaciones, se refiere al mismo tipo de ley. Lo que pasa es que la doctrina a veces usa un término y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por sobre todo, ha hecho uso de otro término, pero la denominación es indiferente para ese tipo de leyes que están fundamentalmente previstas en los artículos 150, numeral 19 y 189, numeral 16. Las leyes por medio de las cuales se expiden códigos contenidas en el artículo 150. Doctor, ¿Sí? Doctor, ¿me repite los artículos, por favor? no, una pregunta. Dice, ¿las leyes orgánicas son iguales a las leyes marco? No. El primer tipo son las estatutarias, el segundo Correcto. tipo las leyes orgánicas, el tercer tipo son las leyes marco o cuadro. Es así, cualquiera de las dos denominaciones significa el mismo tipo de ley. El cuarto tipo... ¿Cuáles son los artículos de las orgánicas? Mira, vuelvo y repito, por favor. Leyes estatutarias, artículos 152 y 153. Leyes orgánicas, artículo 151. Leyes marco o cuadro, que es el tercer tipo, en los artículos 150, numeral 19, en armonía con el artículo 189, numeral 16. El cuarto tipo de leyes que nosotros destacamos son las llamadas leyes códigos, leyes por medio de las cuales se expiden los códigos, a que se refiere el artículo 150, numeral 2 de la Constitución. El quinto tipo son las leyes de amnistías o indultos, 150, numeral 17. El tipo siguiente, el sexto, son las leyes aprobatorias de tratados, 150, numeral 16, en armonía con el 241, numeral 10. El otro Doctor, tipo... otra vez. ¿Cuál, señorita? Leyes de amnistía. Las leyes de amnistías o indultos están contenidas en el artículo 150, numeral 17. Las leyes aprobatorias de tratados en el numeral 16 del artículo 150. Las leyes de convocatoria a decisiones especiales de carácter constituyente, que están contenidas en los artículos 375 a 378. Y finalmente, digamos, las que llamamos leyes ordinarias, a las que haremos mención. De cada una de estas leyes vamos a hacer una presentación muy sucinta de sus elementos trascendentes para ver el por qué se clasifican cada una de estas leyes como tipos distintos, como tipos especiales de leyes. Como ya el tiempo de la primera parte se nos agota, entonces, y para que no se nos corte abruptamente la sesión, vamos a, aunque creo aquí que todavía faltan 7 minutos. Doctor, venga, es que hay una interferencia horrible y me volví a quedar. De parte de Sergio, por eso es que no lo escuchamos muy bien, doctor. Pero es que yo sí realmente, aquí estoy en un absoluto silencio, aquí nadie me molesta, yo no tengo interferencias. Yo no sé. Tal vez No, es que hay alguien tratando de meterse, doctor. O alguien de manera deliberada o inconscientemente, a lo Espere, mejor. utilizamos este poquito de tiempo que nos queda, que me queda atrasada. Entonces les agradezco en ese sentido tomar las previsiones para evitar las interferencias
y poder tener la mejor audiencia, ¿no? Me preguntaba, señorita. Después de las leyes de amnistía, ¿cuáles van? ¿Leyes qué? Después de las leyes de amnistía van las leyes aprobatorias de tratados. Artículo 150, numeral 16. Luego un tipo de leyes que se denominan leyes de convocatoria a decisiones especiales, entendiendo por decisiones especiales decisiones de carácter constituyente, a que se refieren los artículos 375 al 378. Una pregunta, doctor. Y finalmente, en un gran saco, echamos todas las demás leyes bajo la denominación de leyes ordinarias. Bien, ¿alguna pregunta antes de ir al receso? Doctor, dice que las 7 son convocatorias de decisiones especiales, ejemplo la constituyente, ¿ahí pueden entrar también los plebiscitos y los referendos? No, porque la Constitución no se modifica por plebiscito, por referendo sí. Sí, por referendo. Muchas gracias. Las convocatorias a que se refieren los artículos 375 a 378 son los dos casos que usted menciona. ¿Cómo se convoca una asamblea constituyente? Que es mediante ley, mediante una ley que tiene unas condiciones especiales. ¿Y cómo se convoca un referendo? Que también es mediante ley, que de igual manera tiene una normatividad particular. Y finalmente las llamadas leyes ordinarias, digo. Echémoslas en un solo costal todas las demás leyes, aunque decía al comienzo, los teóricos, los tratadistas, nuestros autores a veces escudriñan ahí en ese saco de las leyes ordinarias y van como clasificando, pero me parece que para el caso nuestro en este momento es un ejercicio que no tendría mayor sentido con las que presentamos, porque de ellas hay expresa mención en la Constitución, es suficiente. Un ejercicio de clasificación más rigurosa de leyes pues sería objeto ya de cursos de especialización, de maestría, de posgrados, como lo han hecho los doctores Charri, Humberto Sierra, y como lo hacemos a veces cuando en cursos académicos de nivel superior tratamos estos temas. Bueno, jóvenes, entonces hagamos un receso, ya se va a cortar el tiempo y hacia las 8 nos volvemos a comunicar en el link que de igual manera también les envié, con la colaboración de nuestra compañera Silvia Marcela. Y está por lo demás en la plataforma para quienes quieran buscarlo allí. Hacia las 8 de la noche nos veremos, nos tomaremos un delicioso tinto aquí en el calor de la casa. Listo, doctor. Y espero que ustedes también tomen algo de aire. Y lo veo bien con el River. Ah, eso sí es primero que todo. Muchas gracias, doctor. Muy bien la clase. Bueno, y veremos entonces, empezaremos a ver las leyes estatutarias, que son las leyes de mayor jerarquía, las leyes de mayor importancia, una temática que hay que manejar, digamos, con alguna prudencia, con algún conocimiento. Un breve receso y ya nos veremos. Si hay preguntas sobre lo expuesto, al iniciar la clase les agradezco las fórmulas. Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, descanso. Gracias. Lady, ¿me escucha? Lady, ¿me escucha?